Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Seguimos haciendo balance con las instituciones propias de la comunidad. Hoy estamos en el aula Lucía de Medrano de la Universidad de Salamanca, que nos ha cedido para poder grabar esta entrevista, y tenemos con nosotros al presidente del Consejo Consultivo y Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Agustín Sánchez de Vega. Bienvenido al programa Nuestras Cortes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué balance hace de este año 2021? Bueno, pues ha sido un año complicado desde el punto de vista, lógicamente, como para todos los españoles, de la pandemia, ¿no? Ello nos ha obligado a que los métodos de trabajo, el funcionamiento interno del Consejo, pues haya variado con respecto, no al año anterior, que ya tuvimos bastantes cambios, sino con respecto a otros momentos, ¿no?, anteriores, ¿no?, de normalidad sanitaria. El balance sigue siendo muy parecido a los años anteriores, es decir, el trabajo ha continuado. Se han resuelto expedientes de recursos especiales de contratación y se han dictaminado normas ante proyectos de ley, proyectos de decreto. Hemos acometido expedientes de responsabilidad patrimonial en unas cifras y en unos términos muy parecidos a los años anteriores. Este año en concreto, pues hemos emitido en torno a 550 dictámenes y en torno a 200 resoluciones en lo que se refiere a contratación pública, lo cual nos da unas cifras superiores a las del año 20, pero que se parecen mucho a las del año 19. En este caso recordamos que hablamos de un órgano con una doble vertiente, Consejo Consultivo y Tribunal. Es el único caso en España. Como bien decía, han sido 549 los dictámenes en este 2021, casi un centenar más que el año pasado, y eso imagino que supone un esfuerzo extra para el Consejo. Sí, efectivamente, ha sido un esfuerzo extra y, bueno, unas circunstancias también agravadas, si podemos decirlo así, porque algunos letrados han tomado decisiones personales de ocupar otras plazas en otras instituciones, ¿no? Es decir, hemos tenido un año algo difícil en ese sentido, no solo por el incremento de asuntos con respecto al año anterior, sino también por los propios procedimientos internos, ¿no?, de decisión. Sí, nuestro Consejo, el Consejo Consultivo de Castilla y León, es el único caso en España en el que la función consultiva propia de los consejos está unida a una función jurisdiccional o semijurisdiccional. A mí me parece una solución bastante interesante, ¿eh? En los dos casos trabajamos con el mundo jurídico, trabajamos con el derecho. Es decir, los fundamentos tanto de la función consultiva como de la de resolución de los recursos especiales en materia de contratación, en ambos casos utilizamos argumentos jurídicos y, por lo tanto, en ese aspecto las dos actividades son muy similares, son muy parecidas. En la materia de contratación pública necesitamos una especialización y por ello nuestros colaboradores, los letrados, pues requieren una mayor dedicación a los temas de contratación pública, que además implican montantes económicos muy grandes, ¿no? Entonces, en ambos casos, digamos que nos integramos en cierto modo en la toma de decisiones de las administraciones, sobre todo en la función consultiva, y en el otro caso, en el caso del tribunal, decidimos, resolvemos sobre los recursos que plantean las empresas que participan en el procedimiento de contratación pública. Ese vínculo entre Consejo y Tribunal tiene partes positivas, pero también imagino que a nivel de personal supone un esfuerzo mayores. A veces le hemos escuchado exigir más medios. ¿Siguen estando en esa situación? ¿Necesitan más personal y de qué tipo sería? Siempre todas nuestras instituciones necesitan más personal, ¿no? Y siempre es tarea de un presidente el defender un presupuesto suficiente, ¿no?, como para afrontar las funciones que cumple la institución, ¿no? Hombre, nuestro presupuesto se acomoda a lo que es la institución. Nuestra ubicación, evidentemente, condiciona también, efectivamente, la participación de especialistas, ¿no?, en materia jurídica. Es decir, posiblemente con mayor autonomía el Consejo Consultivo podría disfrutar de especialistas con buena capacitación técnica. Ahora mismo estamos bien, resolvemos todos los asuntos en los plazos previstos en la ley y, por lo tanto, el futuro pues tiene que seguir siendo este.
Si le parece, entrando a fondo en el balance de los datos del 2021, en el caso de los dictámenes del Consejo Consultivo, la mayoría de los asuntos vuelven a corresponder a responsabilidad patrimonial. ¿Cómo se benefician los ciudadanos del Consejo Consultivo? ¿Para qué cuestiones pueden acudir al Consejo? Es difícil explicar. Los ciudadanos tienen que saber que cuando ellos reclaman contra la Administración por el mal funcionamiento de un servicio sanitario, por el mal funcionamiento de los servicios públicos en general, cualquier circunstancia que les lleve a que les haya supuesto un daño, en ese procedimiento, en esa contestación de las administraciones al ciudadano, diciendo tienes razón o no tienes razón, en ese íter, en ese trámite, está el Consejo Consultivo. Y es el Consejo Consultivo el que dictamina, el que emite su informe sobre las circunstancias en que se haya podido producir ese defecto en el funcionamiento de los servicios públicos, ¿no? Por eso somos grandes desconocidos, porque nuestra relación no es directa con el ciudadano, nuestra relación es más directa con las administraciones públicas, que nos piden el dictamen y nos lo piden obligados por la ley. Claro, en todos estos asuntos de responsabilidad patrimonial, lo que nosotros promovemos es, digamos, la justicia directa, ¿no? La más inmediata. Son casos de la vida misma, son permanentes supuestos en los que se desarrolla la vida de los ciudadanos. Esa tarea nos permite tener un cierto conocimiento de la realidad social, de lo que sucede, ¿no? Porque muchas veces están afectos pues, derechos sociales, derechos educativos, derechos sanitarios, derecho a cuidados, derechos sociales, es decir, servicios sociales, vivienda, es decir, de todas estas materias nos llegan asuntos al Consejo Consultivo, de ahí la importancia de la responsabilidad patrimonial, ¿no? Especialmente destacan por ser más numerosas los del ámbito sanitario. En este caso es el segundo año en el que son más numerosos. No sé si es por la pandemia o también están relacionados a otros asuntos que no tienen nada que ver con el COVID. Pues hasta ahora son todo asuntos que los podemos calificar como ordinarios, comunes, que se suceden pues todos los años. Han llegado muy pocos todavía relativos a la pandemia, al supuesto mal funcionamiento con motivo del COVID y demás, ¿no? Todavía no han llegado. El ciudadano tiene hasta un año para formular la reclamación ante la Administración, después la Administración tramita el correspondiente procedimiento y nos llegará posiblemente este año, sea el de llegada de los asuntos aluvión, si queremos llamarlo así, pues de los asuntos relativos al COVID, ¿no? Hasta tal punto que nosotros hemos promovido, junto con el Consejo de Estado, la celebración de una jornada sobre esta materia, precisamente para ir determinando pasos, para ir estableciendo criterios, ¿no? Para que las decisiones sean más o menos comunes a todo el ordenamiento jurídico y a todos los ciudadanos españoles. Además de los dictámenes sobre temas sanitarios, ¿cuáles son otros que son bastante frecuentes? Por ejemplo, la gente acude sobre servicios públicos, sobre mobiliario urbano. ¿Cuáles son esas inquietudes que les trasladan y esas problemáticas? Sí, hay de todo tipo, desde caídas por mal estado de las aceras, mal funcionamiento de cualquiera de los servicios públicos, ¿no? Y hay una versatilidad y una diversidad de supuestos que serían muy difíciles de esquematizar. Lo hacemos en la memoria todos los años, pero plantean las pequeñas cuestiones de la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Y como decía antes, pues tanto de grandes competencias como de las pequeñas que se producen en cualquier municipio, ¿no? Que pueden tener lugar incluso, por poner un ejemplo, con municipios de montaña en los que se producen nevadas y esos días pues a lo mejor el ciudadano de a pie pues se tropieza o sufre algún daño con motivo del funcionamiento justamente de los servicios públicos, ¿no? Los dictámenes del Consejo Consultivo que son remitidos a las administraciones son admitidos en un porcentaje muy elevado. Conocíamos que hasta el 95% son aceptados. ¿Qué supone en la práctica? Hombre, pues significa, por un lado, la demostración de autoridad técnica, jurídica del Consejo, por una parte, ¿no? Por otra, el reconocimiento por parte de las administraciones
de esa autoridad y de que los dictámenes del Consejo están muy fundamentados, ¿no? En tercer lugar, podríamos decir que las administraciones caminan y transitan muy bien si tienen el respaldo del Consejo. Y me explico, si acaso un ciudadano después fuera a los tribunales de justicia, al Tribunal Superior de Justicia, los tribunales superiores de justicia también respaldan la posición del Consejo en altísimo porcentaje. Es decir, ahí podemos superar incluso el 95%, tanto en el Consejo como en el tribunal. Es decir, que también las administraciones públicas se sienten respaldadas ante el ciudadano o ante posibles demandas, ¿no? Ante los tribunales con los dictámenes del Consejo. Eso nos da una gran autoridad y nos permite, pues, seguir en esta línea de esfuerzo, de dedicación a favor de los derechos de los castellanos leoneses y a favor del funcionamiento correcto de las administraciones públicas. Por ejemplo, ante el caso de un ciudadano que ha sufrido, por ejemplo, una lesión por un error en una carretera o en una acera, si el Consejo Consultivo dictamina en favor de ese ciudadano, ¿qué supone para los ayuntamientos? Imagino que también asumir todas estas resoluciones le supone un coste económico. Sí, claro, sí, efectivamente sí. Porque en nuestros dictámenes no solo se fundamenta jurídicamente, sino que además en muchos de los casos se determina cuál debe ser la indemnización, ¿no? En cuyo caso a esa administración pública que ha tenido un dictamen estimatorio de la reclamación, pues le corresponde abonar los daños y perjuicios correspondientes sufridos por el ciudadano, sí. Es dinero público al fin y al cabo, ¿no? Pero en función del procedimiento, en función de los fundamentos jurídicos, al ciudadano le corresponde. Por eso digo que son manifestaciones de justicia cercana, ¿no?, al ciudadano. No tiene que llegar al Tribunal Supremo para lograr, digamos, una cierta certeza, ¿no?, de cuáles han sido las circunstancias, cuál ha sido la tramitación, cuáles son los fundamentos jurídicos. El Consejo Consultivo intenta responder a esa proximidad del ciudadano con sus dictámenes, ¿no?, en materia de responsabilidad patrimonial. También me gustaría preguntarle por la faceta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Han sido 218 los recursos presentados y se han resuelto 197. ¿Sobre qué han tratado y en qué se ha materializado todo este trabajo? Sí, bueno, vamos a ver. Dato relevante, por ejemplo, puede ser que los 197 resoluciones pues han supuesto alrededor de 1.000 millones de euros en litigio, ¿no? Los recursos han promovido por alrededor de 1.000 millones de euros, ¿no? Lo cual la cifra ya, contante y sonante, asusta ya de principio, ¿no? Las cifras son muy parecidas a años anteriores, siempre nos movemos desde el año, si no recuerdo mal, 19, que se produce un salto cualitativo, estamos alrededor de 200 casos, 200 recursos resueltos. Lo que sucede es que las materias son muy dispares. Todas son materia de contratación pública. Por ejemplo, desde la contratación de ruedas para los autobuses urbanos de X, administración local, hasta la contratación de instrumental sanitario para el gran hospital de X, ¿no? Son cifras muy grandes las que manejamos, ¿no?, las que se recurren, porque las empresas compiten por hacerse con esos contratos y las empresas compiten con arreglo a un procedimiento y a unas ofertas que están con bastante precisión previstas en el ordenamiento jurídico y en los pliegos que el órgano de contratación, quien va a contratar, las administraciones públicas normalmente, en los pliegos que establecen las condiciones. ¿Qué ocurre? Que nosotros, en el caso del Tribunal Administrativo, resolvemos, y resolvemos con carácter vinculante. Aquí no es como la función consultiva, que en nuestra opinión se sigue, pero se sigue, por supuesto, porque está muy fundada y en virtud de esa normatividad derivada de la autoridad. En este caso no, en este caso la ley
determina que nuestras resoluciones son vinculantes para las partes. Y solo cabe un recurso, el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, contencioso administrativo, de manera que, claro, las empresas ven en el Tribunal Administrativo una forma de resolver inmediatamente los pleitos. Nosotros tardamos muy poco, estamos en orden de a lo mejor 30 días naturales, 20 y tantos días hábiles en resolver los recursos con carácter general, ¿no? Si fueran al contencioso administrativo estaríamos hablando de posiblemente 2 años. Claro, las empresas lo que necesitan es una justicia rápida, ágil, inmediata, ¿no? Que en unos días tengan la solución. Los órganos de administración también contratan a veces servicios esenciales para el funcionamiento de hospitales, como digo, ¿no? de servicios educativos, etcétera, ¿no? Y necesitan soluciones rápidas. Las soluciones rápidas se las dan los tribunales administrativos de recursos contractuales. Sobre uno de los retos de la institución, hablábamos de esa doble vertiente, Consejo Consultivo y Tribunal, solicitan la creación de una ley para regular precisamente esta configuración. ¿Qué es lo que realmente se pide? Los que seguramente conocen mejor las instituciones son los que las viven, ¿no? Las viven diariamente, ¿no? Sin ningún ánimo de crítica a otros, ¿no? Pero, y claro, en ese planteamiento que nosotros hacíamos, que se lo hicimos al gobierno regional, a los grupos parlamentarios, a todos, pues decíamos, mire, nuestras necesidades son estas, porque nuestra ley es del Consejo del año 2002, si no recuerdo mal, y lo que ha sucedido en estos casi 20 años, casi de funcionamiento, empieza a funcionar unos meses más tarde, a principios del 2003, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque a este Consejo, que estaba previsto solo para emitir dictámenes sobre todo el conjunto de asuntos, ¿no? Que son muchos, pues se le ha añadido un tribunal que decide y resuelve. Claro, esa doble faceta consultiva y semijurisdiccional pues incorpora a la institución Consejo Consultivo circunstancias, elementos que requieren una adaptación, que requieren una actualización. Eso es lo que veníamos a decir, principalmente basándonos en que la dependencia del Consejo de una Secretaría General única para las 4 instituciones propias, pues quizá no es un modelo acertado hoy en el caso del Consejo Consultivo. Principalmente esto, ¿no? Y después detalles, por supuesto, de tramitación de nuestros presupuestos, de organización interna, que creemos que pueden quedar más en manos de la propia institución y no una dependencia tan directa en ciertos aspectos de las Cortes, ¿no? Sobre otro de los retos, en este caso más bien de toda la comunidad autónoma, el Consejo Consultivo ha elaborado un primer informe a petición propia sobre el reto demográfico. Además, hace poco hemos conocido la cifra del padrón del año 2021, se han perdido 11.779 habitantes. ¿Qué se puede hacer para frenar esta sangría poblacional? Pues no lo sabemos, la sinceridad ante todo. Yo creo que hay estudios magníficos de diagnóstico, pero la solución, pues estamos en ello. Las comunidades autónomas, yo creo que la Administración Central también, y soluciones posibles las hay. Cada uno aporta las que cree desde su perspectiva. La nuestra solo puede ser la jurídica, ¿no? Al margen de las implicaciones enormes que tiene la despoblación, el reto demográfico, como le queramos llamar, ¿no? Implicaciones que tiene, como decíamos hace un momento, para derechos. Es decir, el ejercicio de la libertad de residencia, por ejemplo, o el ejercicio de los derechos a la salud, o el ejercicio de los derechos a la educación, ¿no? Cuando uno vive en pueblecillos pequeños, como es el caso de Castilla y León, 2.248 municipios, pues resulta que a lo mejor ven mermados hasta límites que no son aceptables el ejercicio de estos derechos. Ante este panorama, ¿no?, que nosotros descubríamos a través sobre todo de la responsabilidad patrimonial, pues pensamos
en plantear un informe a iniciativa propia sobre una de las posibles soluciones para afrontar el problema del reto demográfico o incluso revertirlo. Y dijimos en este informe, ¿podría el gobierno regional pensar en introducir a lo largo de la elaboración de sus normas, ¿no?, de los proyectos de decreto, de los anteproyectos de ley que después van a las Cortes, incluir una valoración del impacto que las medidas previstas en esa norma puedan tener en el mundo rural, ¿no? Esa era la clave. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente las nuevas leyes autonómicas que afrontan el problema demográfico, la gallega, la castellano-manchega, proyecto extremeño, nuestro proyecto también de Castilla y León, que va avanzando, todas ellas prevén este informe previo. Esa es la valoración que nosotros sugerimos al Gobierno que haga, ¿no?, antes de que esa norma entre en vigor. También tienen una relación muy habitual con las universidades de la comunidad. Con ellas han firmado varios convenios. ¿Con qué objetivo y cómo es esa colaboración, principalmente en materia de formación y de investigación? Sí, vamos a ver, objetivos son varios. Hombre, el objetivo clave, el objetivo final es la transferencia del conocimiento. Es decir, las universidades son un foro de intelectualidad, y el Consejo Consultivo, en las materias que tratamos, pues tiene un nivel muy alto en cuanto, sobre todo jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, firmamos la primera con la Universidad de Salamanca, firmamos también con la Universidad de Valladolid, hemos firmado con la Universidad de Burgos el convenio y nos falta firmar, que lo haremos muy pronto, si nos deja la pandemia, porque hemos estado buscando los tiempos, ¿no?, en que el virus ha bajado su incidencia, pues firmaremos con León también. El objetivo, como digo, es la transferencia del conocimiento, es decir, todo tipo de actividades que puedan resultar interesantes para la universidad y para el Consejo, en general. Y ahí planteamos, pues, convenios para la celebración de cursos, convenios para reuniones especializadas en materias de contratación o en cualquier materia relativa al Consejo Consultivo. Pero hay otra vertiente, que es la necesidad del Consejo de poder contar con informes de especialistas, sobre todo en materia médica, ¿no?, en materia sanitaria. Los casos que nos llegan a veces son muy complejos, muy complicados, a veces nos encontramos informes contradictorios en el expediente y necesitamos del concurso de especialistas que principalmente están en los grandes hospitales en la universidad. Ya para finalizar, aunque hoy estamos grabando aquí en la Universidad de Salamanca, la sede del Consejo Consultivo está en Zamora y precisamente cuando se realizaron obras en esa sede aparecieron una serie de restos arqueológicos que, bueno, estaban para ver si se exponían. No sé qué nos puede contar de esos restos arqueológicos, de su importancia y si ya se puede visitar esa exposición. Sí, claro, se puede visitar. Lo que ocurre es que no hemos hecho, digamos, ningún acto inaugural por motivo de la pandemia, es decir, nos ha sido imposible, pero se pueden visitar. Este espacio expositivo tiene dos lugares, digamos. Uno es el propio patio general, donde están piezas de piedra, piezas muy interesantes, y otra parte del espacio expositivo es el interior, el zaguán, la zona de entrada del Consejo, ¿no?, donde están las piezas que no pueden estar al aire libre, no pueden estar a la intemperie y por lo tanto están protegidas, ¿no? Son los restos que se encontraron con motivo de la excavación del solar. El origen de Zamora está en esa zona. Es un proyecto de hace tiempo, de hace años, pero que hemos culminado, como digo, el año pasado, y que lo que pretende es devolver sencillamente a Zamora, pues, ese nuevo espacio expositivo a los turistas, que sirva a los turistas, que sirva a los zamoranos. Curioso es que se encontró en lo que llaman los arqueólogos un tesorillo, ¿no?, un grupo de monedas árabes, algunas partidas, ¿no?, partidas en trozos, ¿no? Dicen los expertos que es que los árabes, pues, solían partir las monedas para pagar en función del valor que tenía lo que querían comprar, ¿no?, lo que querían intercambiar, ¿no? Es curioso, interesante. Nos gustaría, por supuesto, ponerlo en valor. Ahí está, para los zamoranos y los turistas.
Pues seguro que pasaremos a visitar esa exposición que recoge parte de la historia de Zamora. Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros volvemos la semana que viene, después de haber estado con el Procurador del Común, con el CES y con el Consejo Consultivo. Nos adentraremos plenamente en la economía de la mano del Consejo de Cuentas. Les esperamos el próximo viernes en nuestras Cortes.